Estimados amigos, gracias, muchas gracias de estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia a través de la nueva FM 94.7. Hoy estamos, su servidor está muy contento, pues en primer lugar de estar aquí con ustedes platicando de estos procesos de la vida cotidiana, y en segundo lugar porque pues el día de hoy La Voz de la Justicia cumple 4 años de estar aquí al aire en la nueva FM 94.7, así que pues no tengo más que dar un agradecimiento a el Grupo Rocaf y a la nueva FM por permitirme estar aquí con ustedes, continuar platicando y conversando acerca de toda esta circunstancia, de estos procedimientos de la vida cotidiana. Espero realmente poder continuar con ustedes aquí en la nueva FM 94.7 y por supuesto en La Voz de la Justicia. Así que gracias, pues agradecer también a ustedes por acompañarme en estos 4 años de La Voz de la Justicia. Así que pues vamos a iniciar lo que es nuestro programa. Pues como ustedes saben, siempre hemos estado platicando de diversas circunstancias jurídicas que suceden en nuestro México, que a últimas fechas ha tenido una verdadera revolución en lo que se refiere al aspecto jurídico, judicial, jurisdiccional. Y en este sentido, la semana pasada, la Suprema Corte determinó que en el caso de delitos de defraudación fiscal, esta prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. Y déjenme explicarles que cuando se hace el cambio de un modelo inquisitorio, o el modelo de justicia penal que por décadas tuvimos aquí en México, y que entre una de ellas, la característica más trascendental o que más era muy conocido para nosotros como ciudadanos, pues era estos procedimientos que eran escritos, que era todo plasmado en un documento llamado expediente, procedimientos muy tardados, estos procedimientos donde pues el Ministerio Público era una de las figuras principales como autoridad incluso, y que a través de esta figura del Ministerio Público, que estaba investido de una fe pública, pues realmente se violaban o se vulneraban muchos derechos del ciudadano y de la persona que estuviera procesada. Se hace un cambio de modelo, y este cambio se dio no porque México, el presidente de la República en ese entonces, que inició el cambio con Felipe Calderón como presidente de la República, y este cambio se dio no porque pues el presidente así lo hubiera decidido, porque un día se hubiera levantado y hubiera decidido realizar el cambio del modelo y del sistema. No es así, sino que se dio por requerimientos y presiones internacionales, ¿no? Donde países extranjeros señalaban el sistema jurídico penal mexicano y criticaban el mismo, ¿no? Y esto fue realizándose para que pues empezara este cambio. Se dio los inicios del cambio de sistema con la firma de diversos tratados internacionales entre México y organizaciones internacionales de protección de derechos humanos. Y dentro de una de las circunstancias que se decía en ese momento que debería cambiar, era que el sistema, las autoridades, el Ministerio Público
debería tener los elementos necesarios y suficientes para poder hacer una investigación, y que después de esa investigación se pudiera detener, aplicar prisión o cárcel a las personas que después de la investigación resultaran probables responsables y posteriormente plenos responsables penales de la configuración de delitos. ¿Por qué? Porque en aquella época pues existía una lista, y no digo que no exista ahorita, sino que como cronología lo vengo realizando. Existía una lista de delitos que solamente porque una persona era acusada de haber sido probable responsable de este delito, se les detenía, ¿no? Y entonces muchos críticos del sistema mexicano dijeron, bueno, es que lo correcto, lo normal es que se investigue para detener, y no como lo hace México, que se detenga para investigar, porque los delitos graves en aquellas épocas, pues toda aquella persona que era acusada, que era consignada por haber cometido un delito considerado como grave, pues la primera consecuencia era privarlo de su libertad, y después se realizaban las investigaciones. Una de estas circunstancias, o esta, era una de las situaciones por las cuales se hizo una modificación en el sistema, donde se decía que este tipo de circunstancias iban a desaparecer, y que ahora el Ministerio Público, la policía, bajo las órdenes del Ministerio Público, iban a hacer investigaciones con la finalidad que después y al término de la investigación se podrían detener a las personas que se determinara que primeramente eran probables responsables de haber cometido una conducta delictiva, y posteriormente plenos responsables de este delito. Pero llega el sistema, llega el modelo, y realmente el Ministerio Público se encuentra desfasado, se encuentra poco preparado cuando llega el sistema. Los jueces empiezan a ordenar libertades desde la audiencia inicial, ya que no se acreditan detenciones, se determinan autos de libertad y no vinculación y sentencias absolutorias. Y el Ministerio Público pues se encuentra en esa postura donde no está preparado, está desfasado, está acostumbrado a que todo ya está predispuesto para ello, y cambia de los códigos estatales procedimentales, cambia a un código nacional. Y en ese código nacional se vuelve a instituir esta lista. Bueno, se hace una reforma constitucional donde se determina que van a existir delitos de prisión preventiva oficiosa, que significa que no va a existir otra cosa más que el señalamiento, que se denomina en este sistema imputación. No va a existir más que la imputación o señalamiento del Ministerio Público de que una persona pudo haber cometido un delito, es probable que haya cometido un delito, y que eso será más que suficiente para que una persona pueda estar mínimo 2 meses en prisión. Bueno, puede ser un poco menos, aunque la ley dice de 2 a 6 meses para el periodo de investigación complementaria, pero que no solamente estaremos hablando de 6 meses que va a estar en prisión, porque después estará el tiempo de los juicios, y pues ahora que para muchos, bueno, que pegó la pandemia y se suspendió por más de un año,
los términos, pues eso las autoridades no lo están tomando en consideración. Entonces hay personas que en la actualidad tienen 2 años o más que se encuentran bajo esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y que aún no han llegado a juicio. Le están fijando todavía audiencias de juicio. Algunas audiencias ya están fijadas, por lo menos aquí en el estado, para mayo del 2022, imagínense. Pues evidentemente, pues estas personas están bajo esta circunstancia, pues un cuanto tanto desagradable para ellos, porque pues están en un estado en el cual su situación jurídica no está definida. Luego, se crea esta lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, y a mi consideración me parece que retrocedimos por la incapacidad del Ministerio Público. Como que el Código Nacional dijo: pobre Ministerio Público, no está capacitado, no tiene los elementos, no sabe, lo vamos a ayudar, vamos a apoyar forzosamente al Ministerio Público, y creando una vez más ahora la figura de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es cierto, me parece que mucha de esta circunstancia sigue siendo por reclamo de la sociedad. Considero que nosotros, como sociedad mexicana, estamos aún muy acostumbrados a que, al hablar de derecho penal, pensemos en cárcel y prisión, que si una persona no va a la cárcel o a la prisión, el sistema no funciona, ¿no? Creo que esa es una circunstancia que ha ido permeando, y por los cuales se ha ido modificando el sistema que ahora impera, que me parece que ya es más que un sistema acusatorio, me parece más un sistema mixto que tiene de las dos vertientes. Vamos a seguir platicando después de nuestro primer corte. Volvemos. Estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia. Estamos platicando, y es que todavía no he llegado al punto de lo que es el programa. Sí quería hacer este preámbulo con la finalidad de que nos ubicáramos en qué momento estamos. Esto no es una circunstancia que haya suscitado de este nuevo gobierno, pero sí es algo que se ha requerido por parte de gobiernos extranjeros, decíamos, este cambio de modelo, y me refiero a un cambio al cambio que se dio a lo que comúnmente le llamamos juicios orales. Dentro de este cambio se establecieron, como decía hace un momento, como con la finalidad de apoyar al pobre Ministerio Público, que no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad para poder solicitar prisión preventiva justificada. O sea, que el Ministerio Público tuviera que acreditar ante el juez el motivo por el cual una persona tiene que estar en la prisión, tiene que estar privada de su libertad. En todo momento, como sucede en otros muchos países, tomando en consideración que una persona le asiste la presunción de inocencia, es inocente hasta en tanto no se determine en juicio que es responsable penal. Luego entonces, cuando se lleva a cabo una audiencia inicial, sigue siendo inocente. Y en México se crean estas figuras de prisión preventiva oficiosa, principalmente con la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahí pues se rompe este principio de presunción de inocencia, ¿no? En el caso de que se incluyan delitos en esta lista que dice el artículo 19 constitucional, pues con ese simple hecho ya la presunción de inocencia queda a un lado, y es
no tomado en cuenta. Y esto viene a que este gobierno, con la finalidad de llevar a cabo sus propuestas y sus ideas de gobierno, pues incluye en una reforma como un delito de prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, tomando en consideración que lo que plantea el presidente de la República, palabras más, palabras menos, es decir, a ver, estos personajes son delincuentes de cuello blanco y que hacen mucho daño al país porque son cantidades inmensas y bárbaras que afectan tanto, bueno, al erario público, ¿no? Tomando en consideración que todos tenemos una obligación de aportar a través de los impuestos para que el Estado tenga el recurso necesario para que a través de este dinero que tiene el Estado y que recauda pueda pagar servicios, ¿no? Servicios como agua potable, luz, teléfono, policías y ministerios públicos, jueces y demás, ¿no? Todos los servicios públicos que están dentro de los 3 niveles de gobierno. Así que se crea esta figura de prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal, pero la Suprema Corte de Justicia la semana pasada determina que es inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por delitos de defraudación fiscal. La prisión preventiva oficiosa significa que no va a existir ninguna otra circunstancia, decíamos, que el señalamiento por parte del Ministerio Público para efectos de que el juez de oficio o forzosamente, por decirlo de alguna otra forma, sin ningún mayor elemento que lo que esté solicitando el Ministerio Público, la acusación que esté realizando, la imputación que esté haciendo el Ministerio Público, si el juez determina que existen los mínimos elementos para vincular a una persona, pues con eso el juez estará obligado, bajo la regla de la prisión preventiva oficiosa, a dejar en prisión a una persona que se le está acusando. En este caso, se pretendía por parte de la autoridad federal que en el caso de los delitos de defraudación fiscal también se aplicara prisión, y la Corte dijo no. La Corte determinó que los jueces podrán dictar cárcel preventiva si lo consideran necesario, afirman los ministros. Obvio, siempre y cuando el Ministerio Público acredite, justifique la necesidad de la prisión preventiva. Decía hace un momento, me parece que una de las situaciones por las cuales se ha ido modificando esta circunstancia de la prisión preventiva es por nosotros, la sociedad. Nosotros, he escuchado, observado, analizado que muchas de las personas que son víctimas de la configuración de una conducta delictiva, pedimos que independientemente del delito que sea, se aplique cárcel, se aplique prisión. Independientemente que sea un delito que pueda pagarse la reparación del daño, y que con eso sería más que suficiente para que una persona pudiera evitar la cárcel, como en los casos de algunos, no todos, algunos delitos patrimoniales, o en el caso de delitos culposos, aquellos en los cuales una persona no tiene el deseo de cometer el delito, por ejemplo, en un accidente de tránsito, y cuando es esto, accidente, pues la ley determina que como la persona no tenía la intención, el deseo de cometer esta conducta delictiva, entonces se le puede dar una pena,
pena de prisión más atenuada o menor, o incluso algún beneficio para efectos de que pueda evitar la prisión, la cárcel, a través de algunos pagos de reparación del daño. Y sí, si alguno de ustedes puede estar pensando, bueno, si a alguien, a una persona atropella a una persona que viene manejando, un chofer atropella a una persona que esté en la calle caminando, y este atropellamiento dé como consecuencias lesiones, inclusive la muerte, la ley determina que hay la posibilidad de aplicar una prisión, una pena privativa de libertad, cárcel a esa persona por haber realizado esta circunstancia, sí, pero también la ley da la opción que en el caso y bajo unas reglas en específico, que no venga en estado de ebriedad, que haya guardado lo más oportuno, necesario para efectos de evitar el atropellamiento, pero que se dio por un mero accidente, pues también la ley da la opción para que esta persona pueda, a través de la reparación del daño, obtener algún beneficio de preliberación. Salir pagando alguna cantidad de dinero para efectos del pago de la reparación del daño, o en el caso de que pueda estar algún tiempo menor en prisión y posteriormente poder obtener su libertad a través de esto, ¿no? De reparar el daño causado. Pero en muchas ocasiones, por el sentimiento, el dolor, y se entiende la sociedad, ¿no? Las víctimas, pues sí, se sienten con esa circunstancia de que pues hay un dolor, un sentimiento de la pérdida de un familiar, pues muchas ocasiones lo que piden es la prisión. Pero en este caso estamos hablando de esta circunstancia, de este delito de defraudación fiscal, y nos dice que por mayoría de votos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional e invalidó la prisión preventiva oficiosa por el delito de defraudación fiscal, así como por la expedición, venta, enajenación, compra, adquisición de comprobantes fiscales falsos. Se trata de una de las reformas más importantes que impulsó Morena y el actual gobierno federal para combatir las llamadas factureras, y que a su juicio forman parte de redes delincuenciales dedicadas a la evasión sistemática de impuestos. El Pleno de la Suprema Corte analizó la inconstitucionalidad del decreto del 8 de noviembre de 2019 porque se adicionaron y derogaron disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, así como los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal. Tras ello, en el mismo mes de noviembre y luego de diciembre del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y senadores de oposición interpusieron respectivamente una acción de inconstitucionalidad. El ministro José Fernando Franco González Salas presentó un proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas demandando la invalidez de dichas disposiciones. El proyecto planteaba rechazar los argumentos y declarar la validez de todos los preceptos. Sin embargo, en el estudio de fondo, una mayoría de ministros consideró excesivo tipificar los delitos fiscales como una amenaza y afectación a la seguridad nacional. Por mayoría de votos, los ministros Arturo Saldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Fernando Francisco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisek, Norma Lucía Piña y Alberto Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de las reformas al párrafo segundo del artículo 187 y el párrafo tercero del artículo 256 y la adición en el párrafo séptimo, fracciones 1, 2 y 3 del artículo 167 y párrafo tercero
del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La ministra Yasmín Esquivel y Margarita Ríos es titular del SAT en la actual administración federal, quienes fueron propuestas en el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendieron la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y facturación falsa, junto con el ministro Francisco González Salas. Las ministras votaron en favor del proyecto. Esquivel Mozá consideró que la prisión preventiva oficiosa no era todos los casos, no en cualquier caso, no cualquier delincuente, por ejemplo, cuando la facturación falsa rebase los 8.695.470 pesos, cuando el delito de defraudación fiscal supere esta cantidad, pero además se considere calificado argumento. Sin embargo, la ministra Norma Lucía Piña dijo que la prisión preventiva oficiosa en esos casos sí se aplica automáticamente y no se atiende el principio de presunción de inocencia. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, argumentó que la prisión preventiva oficiosa solo puede ser cuando haya peligro de sustracción de la persona o pueda destruir pruebas. La verdad es que en todos los casos, no solamente en esto, el hecho de que se aplique la prisión preventiva oficiosa, se está violentando el principio de presunción de inocencia. Se está indicando que una persona debe permanecer en prisión porque se va a investigar aún. Esto considero debería permear no solamente en este tipo de delitos, sino en cualquiera. Me queda claro, aún nosotros como sociedad no estamos acostumbrados a eso. Y si así fuera, existiría pues muchas personas que estarían inconformes. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos.